Buen día, episodio número 5 de La Mordida Tajante. Soy Yamana desde este otoño en Buenos Aires, desde este lunes de sol calentito y aire frío. Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire, historias de cocina entre sus alas heridas de hambre. Las manos de mi madre saben qué ocurre por las mañanas, cuando amasan la vida, horno de barro, pan de esperanza. Hoy tenía ganas de traer algo que me resulta no solo apasionante, sino realmente significante a la hora de escuchar una voz o a la hora de abordar un trabajo de formación con alguien. Y también me resulta un tema de estudio maravillosamente rico y profundo, que es la voz de infancia. Le puse a estos capítulos que lo voy a separar en tres, voy a hacer tres partes de este tema. Tu voz, tu mapa. Se va a llamar así esta sección que voy a dividir en tres. La voz como un mapa. Y el mapa como ese lugar, como el elemento que me ayuda a entender desde dónde me muevo y hacia dónde me muevo, ¿no? Cómo llegar a un lugar teniendo en cuenta los accidentes geográficos, teniendo en cuenta las características de la ruta, teniendo en cuenta, ¿cómo llego a tal lugar? Bueno, depende de dónde estés, ¿no? Eso sería un mapa para mí. Trazar un mapa entre el punto donde me encuentro y el lugar hacia donde me dirijo. Entonces la voz como nuestro mapa, en esta primera parte vamos a tener en cuenta la voz de infancia, que es un capítulo inmenso, la voz de infancia. Es tan grande que seguramente es imposible abordarlo en un vivo cortito. La voz de infancia para mí es una de las cuestiones principales a tener en cuenta cuando yo voy a empezar a escuchar a alguien, porque es uno de los elementos que sin dudas no solo nos moldea enteras, la infancia, el lugar, el punto de origen, esa cualidad en donde nos hemos criado, en donde hemos aprendido absolutamente todo, donde empezamos a escuchar, donde aprendimos a hablar, donde se fue moldeando nuestra forma de respirar y donde se fue definiendo cómo es que iba a ser esta huella en relación al intercambio entre el adentro y el afuera, que de alguna manera es la voz humana. La voz humana es esa fuerza que me hace poder vincularme entre el adentro y el afuera. Todo eso está absolutamente marcado, impreso, delineado de alguna manera, no definido, pero sí delineado, está marcado por la voz de la infancia. ¿Cómo es que sonaba el mundo en ese lugar de infancia? ¿Qué cualidad tenían las voces en nuestro lugar de infancia, en ese lugar en el cual crecimos? ¿Qué valor tenía la voz? ¿Qué valor tenía la voz de los integrantes de la familia, ¿no? ¿Cómo es que era la cualidad y la valoración de la voz en el ámbito en donde nosotros nos hemos criado? Voy a decir esto y ya se imaginan, ¿no? Que es inmenso. Inmenso, es tan inmenso que hasta es difícil atreverse a nombrarlo porque digo, ¿cómo era valorada la voz en mi casa donde crecí? Y ahí uno empieza a pensar, ¿la voz de quién? Porque no valía lo mismo la voz de fulano que de mengano. Había un valor de nombrar, se podía nombrar, estaba bien visto, estaba bien escuchado decir, o era mejor no decir. ¿Quién decía? Y el que decía, ¿era el que tenía la autoridad?
o el que tenía la autoridad era el que estaba callado. Dentro de la cosmogonía, de ese mapa familiar, había voces de mando, había voces expresivas, sensibles, había voces poéticas en nuestro espacio de infancia. La voz sensible o la voz emocional tenía valor, estaba bien escuchada, tenía lugar. Era un absurdo pensar en que la voz mía pudiera tener el mismo valor que las voces de los otros dentro del espacio de mi infancia. Por supuesto que estoy hablando de infancia y digo, no me importa de alguna manera, no es trascendente, o al menos en lo general, quiénes ocupaban esas funciones. No estoy hablando de si tuve o no madre, padre, hermanos. Estoy hablando en el ámbito en el cual yo crecí, tenga la forma que tenga, cómo era el vínculo con la voz. ¿Había quien tenía un vínculo sano con el decir, con el expresar, con el crear a partir de la propia voz? ¿O eso era palabra prohibida? El canto como una forma de la expresión individual que está ligada no solo a la música, sino a la musicalidad, es decir, a la capacidad que cada uno tiene de expresarse en su fuerza, en sus emociones y en su creatividad con autoridad y placer al mismo tiempo. Siento que eso es cantar de alguna manera, ¿no? Decir, bueno, ok, yo voy a cantar esto, me planto acá y convido esta mirada mía del mundo. Y lo hago desde mi sensibilidad. ¿Cómo es que eso era valorado, habilitado o no en el lugar en donde yo nací, en ese contexto que seguramente daba permiso a algunas cosas, no daba permiso a otras, ni siquiera consideraba como una opción, ni la música, ni el arte, ni la sensibilidad, o sí, o de repente se le daba un valor inmenso, porque ahí uno piensa, voy a dar algunos ejemplos muy, si se quiere, como casi caricaturescos, ¿no? Pero perfectamente posibles. No es lo mismo la valoración de la voz, de cantada, hablada, expresada, si yo nazco en una familia de artistas, en una familia de músicos, en una familia de teatro o en una familia de científicos o en una familia de trabajadores de una fábrica, digamos, donde el foco estaba puesto en otro lugar y no era, o de repente una familia de albañiles, como conozco unos íntimos amigos de mi familia, albañiles cantores, albañiles músicos, que después de la obra se abría la gran peña, ¿no? Después digo, ¿cómo es el vínculo que mi lugar de crianza tenía con la voz propia? ¿Quiénes tenían voz propia? ¿Todos? ¿Algunos? ¿Esto tenía que ver con el género? ¿Esto tenía que ver con el oficio? ¿Esto tenía que ver con la cantidad de fuerza que tuviera cada uno de los integrantes de la familia? ¿Con quién yo me sintiera más cercano, cercana? Porque por supuesto, si yo voy a sentir más conexión emocional con uno de los integrantes de la familia y ese era el que no tenía habilitado su voz propia, y bueno, mi vínculo va a estar teñido por ese punto de vista que era el que yo tomaba como referencia. Por supuesto, yo no voy a poder ni aproximarme a responder las preguntas que cada uno de ustedes pueda hacerse y responderse respecto a esto. Solo quiero abrir esta puerta que es la voz de infancia, como un primer abordaje de la voz como un mapa. Si yo quiero abrirme a conocer y disfrutar del espacio de mi voz y a poder
tener esa herramienta a favor, sin lugar a dudas voy a tener que ver, ok, yo quiero ir para allá. Bueno, ¿desde dónde estoy yendo? Uno de los puntos a tener en cuenta, a mí me gusta el mundo de los mapas y me parece muy interesante además, vieron que hay distintos tipos de mapas. Mapas geográficos, mapas que tienen en cuenta las capitales, mapas que tienen la fauna, mapas que, digamos, muy diversos criterios. Esto sería un poco eso. Este primer mapa que convido hoy sería cómo es respecto a la huella familiar, el mapa de la voz. Y preguntas que nos podemos hacer al respecto es en relación a esos lugares que hoy nos resultan ya sea desafiantes o que nos resultan un lugar fuerte, ¿no? Por ejemplo, doy ejemplos que a veces sirven como para respondernos ciertas preguntas. Las personas que yo consideraba dentro de mi contexto familiar autoridad, ¿cuál era el vínculo que tenían con la voz, la propia voz y el escuchar las voces de otros? ¿Cómo eso se configuraba en el ámbito de mi familia, en el ámbito de crianza? No me importa quién me crió, sino cómo era la configuración de esas funciones. ¿Quién me ayudó a mí al comienzo de la vida? Y cómo era el vínculo de ese contexto en relación a la voz propia. Y doy ejemplos. El que tenía la voz de mando, ¿era el que más escuchaba? El que tenía la voz de mando, ¿era expresivo? ¿Era sensible? ¿O era el más pragmático? El que tenía la voz de mando, ¿habilitaba a otros a tener voz de mando o era el único que tenía la voz de mando? ¿Cómo era mi vínculo? ¿Yo me identificaba, me sentía cercano, cercana a ese personaje, a esa voz? ¿O me sentía desescuchada y eso me hacía sentir no perteneciente a esa fuerza? O al revés, ¿había voz de mando o no mandaba nadie? O cada uno se las arreglaba como podía. Entonces yo no tenía un punto de referencia, ¿no? ¿Era yo la voz de mando, aún siendo un ser en formación? Es decir, si yo no tenía voz de mando, no la tenía nadie. La voz de mando era una voz muy sufrida. La voz de mando era muy feliz, era muy artista, era muy expresivo. Había calidez en la voz de mando, había distancia, había silencio en la casa de infancia o había música. ¿Había arte o no había arte? ¿Había permiso o no había permiso? El aire, ¿cómo era el aire en el lugar de crianza, en ese contexto en el cual yo nací y formé mis primeras huellas del mundo? ¿Cómo era el aire? ¿Se respiraba tranquilamente? ¿Se respiraba amorosamente? ¿Se respiraba en calma? ¿O se respiraba agitadamente? Nuestra respiración como contexto familiar, ¿era una respiración que habilitaba la expresión o era una respiración que era lo mínimo indispensable para no morir? Yo digo esa respiración de supervivencia, ¿no? O sea, el aire entra, sale, subsisto y no hay espacio para lo expresivo particular, lo individual. ¿Alguien pensaba en que eso era nutritivo? Expresarse, crear, conectar con la creatividad, conectar con la belleza. ¿Había una idea de que la belleza era algo nutriente, era algo necesario? Mi palabra estaba asociada a la belleza en ese contexto, estaba asociada al valor. La voz tenía valor, es decir,
expresarse era algo valorado? Démonos cuenta la cantidad de elementos, ¿no?, que hay involucradas ahí en estas preguntas que estoy trayendo como un juego, y sin dudas que son juegos que nos movilizan un montón y que pueden ser leídos por mí hoy haciéndome estas preguntas como motor, es decir, como elementos que seguramente me sostienen en mi vínculo con la propia voz. O pueden ser elementos que digo, uy, Dios mío, qué piedra en el zapato, o qué camino difícil, o cuánto laburo para yo estar aquí en relación a mi voz propia hoy y haber venido de ahí, ¿no? Qué árido este camino, el mapa que me tocó trazar desde donde salí hasta donde estoy, cuánto me tocó caminar y qué difícil ese camino, qué camino intrincado, ¿no? No era una autopista, era un camino de tierra, ¿no?, que hubo que transitar a paso de hombre, y cuántas veces sentí que el vehículo se me abollaba un poco, ¿no?, se destartalaba de andar ese camino. No sé si hasta aquí se entiende esto que estoy queriendo traer, que me parece es algo fundamental a la hora de considerar cuán cerca o lejos siento mi voz, porque no tiene que ver solamente con mi capacidad o lo dado o los dones o mis talentos, ¿no?, sino también no es lo mismo el que viene de un lugar complejo en relación a la voz propia como el que tiene cierto camino allanado. Y también, ¿qué es camino allanado? Porque, por ejemplo, algo muy llamativo también es cómo para mí, por ejemplo, mirando el contexto de otra persona, yo puedo decir, uy, qué fácil la tuviste vos. Voy a dar un ejemplo muy, muy obvio, ¿no? Pero yo le puedo decir a otro, qué fácil la tenés vos, que en tu casa de infancia siempre se escuchaba música. No como en la mía, que esto me lo tuve que buscar yo por mis propios medios. Y el que tenía en su casa de infancia toda la música dice, sí, pero vos no sabés lo difícil que era que en mi casa de infancia solo se escuchaba tal cosa y vos eras aceptado si te gustaba esa mirada de la música y no la que a mí me gustaba, que era otra, Y ahí vos decís, ah, claro, es verdad, lo que yo leo como una facilidad, por ahí el otro lo lee como justamente esa dificultad. Y no quiero centrarme solamente en las dificultades, porque sin duda las dificultades, o no quiero centrarme en lo difícil del camino como si eso fuese solo un obstáculo, porque sin dudas los obstáculos que nos toca atravesar como características de nuestro lugar de origen son el combustible. O sea, muchísimas veces ese lugar que en mi lugar de infancia o de crianza me resultó desafiante, fue mi gimnasio. O sea, si yo no hubiera estado en ese lugar y sentido este pulso interno de yo necesito hacer esto, no hubiera musculado lo que musculé para que ese contexto deje de ser difícil y se transforme en algo que me volvió muchísimo más fuerte de lo que yo creí. Gracias, Ale. Yo pregunto si se entiende. Gracias, genia. Entonces, muchas veces los músculos que yo desarrollé tienen que ver con lo árido que fue ese contexto de infancia y cómo ese pulso de mi deseo, mi voz queriendo salir como sea, me hizo tener un entrenamiento ninja, porque en el contexto en el que yo me encontraba o en cómo cómo era la cosmogonía respecto a la voz propia, o al arte, o al canto, o a la música, o a la autoridad para nombrar, o al silencio, o a la respiración como lugar de placer, o a la forma, ¿no?, de llegar a los resultados. En mi casa, por ejemplo, había una idea de mucho esfuerzo y de repente eso se transformó en la cualidad de mi mapa. O sea, mi mapa es un mapa esforzado. Para yo llegar de aquí hacia allá, lo hago desde el esfuerzo. ¿Cómo era la cualidad? Puede llegar a ser lo que me dificulta
y barra o lo que me fortalece. Entonces, la pregunta no tiene que ver con si para vos es más fácil o más difícil, sino para poder percibir cómo yo me vinculo con esa cualidad originaria, con ese contexto que hizo que para mí la voz fuese esto y no esto otro. Y en esta pregunta de mirar ese contexto como, ok, voy a observar, ¿no? ¿Cuál es el vínculo que había en mi lugar de origen respecto a la voz o al canto o a el vínculo con la identidad de cómo yo digo las cosas y no cómo se dice o cómo está bien decirlas? Ese vínculo me va a traer información muy valiosa a la hora de qué priorizar, en qué ser infinitamente paciente y benevolente y en qué ponerme firme. ¿Cómo voy a irme acompañando a mí misma, a mí mismo, en este camino de develar las fuerzas de mi propia voz o de mejorar cosas que me cuestan? ¿Por qué me cuestan algunas cosas y otras no? Insólito a veces, ¿no? Que tal cosa me resulte súper fácil y tal otra tan compleja. ¿Cómo son nuestras huellas corporales? ¿Cómo es la huella de nuestra respiración? La vez pasada yo contaba, bueno, que ya vamos a hacer algún vivo específicamente de la respiración, pero sin lugar a dudas esa forma en la que hemos aprendido a respirar, que tiene tanto que ver con nuestro contexto de origen, nos moldea nuestro vínculo con el hablar y con el cantar, y cómo esas huellas, en la medida en que sean huellas ciegas, nos van a hacer zancadillas, nos van a traer desafíos extras sin estar nosotros plenamente conscientes de por qué esa huella está siendo tan desafiante. Entonces la pregunta de hoy es, ¿hacia dónde vos querés dirigirte o qué es lo que te gustaría en relación a tu propia voz? Y para llegar ahí, mirar hacia atrás y observar en calma y con esa contemplación objetiva, si se pudiera, de qué característica tiene el lugar desde donde vos saliste, para ver hacia dónde quiero ir o preguntarme cómo sería mi voz en un estado de despliegue o de plenitud, preguntarme de dónde vengo. Y en esas preguntas empezar a encontrar tesoros, para empezar a comprender por qué algunas cosas nos resultan más desafiantes que otras y cuáles son también las herramientas que yo tengo como lo dado, ¿no? Cosas que no había valorado hasta ahora. Por ejemplo, darme cuenta que en mi casa de infancia era un lugar en donde se escuchaba música. Sí, claro, yo tengo ese baúl de un oído disfrutante, gozoso, disfrutador sería, ¿no? Yo tengo un oído disfrutador. O no, o de repente en mi casa no había música, no se escuchaba, nadie consideraba esa opción. O no había música grabada, pero sí había quien trabajaba cantando todo el día. Empezar a entender que esos son puntos, son herramientas que yo tengo, aun cuando no hayan estado del todo desplegadas o no hayan estado del todo valoradas. ¿Cuáles son las herramientas con las que contamos? Muchas veces es lo que en mi casa sí sucedía, muchas veces es lo que en mi casa no sucedía y yo me las ingenié para buscarme de otra manera. Muchas veces es justamente como en mi casa no había y yo me las ingenié para buscarlo de otra manera, se volvió un lugar muy valioso y muy escondido. Es un lugar que no estaba puertas abiertas, era como el lugar que uno buscaba por afuera. Con lo que eso trae, ¿no? Como cuesta entonces abrir como un lugar visible, valioso,
compartible con el afuera, con los otros, si en mi casa eso era todo un laburo, ¿no? Si había que buscarlo por algún lugar no tan habilitado. ¿Cómo era el vínculo con la habilitación, con el permiso para decir, con el permiso para expresar, para gritar? ¿Se gritaba en mi casa? ¿Alguien gritaba? ¿Estaba bien gritar? ¿Uno tenía permiso para decir ¡ah! ¡No doy más! ¿Había permiso o solo uno de la familia o dos de la familia tenían el permiso? ¿Quién tenía el permiso de gritar? ¿Los varones de la familia? ¿Las mujeres de la familia? ¿Los grandes? ¿Los chicos? ¿Los fuertes? ¿Los débiles? En todos nuestros mapas familiares están estos lugares comunes, humanos, en los cuales podemos ver claramente dónde está bien puesta la autoridad y el permiso, dónde está bien puesta la belleza, la expresión, la creatividad y dónde está el esfuerzo para conectarnos con eso. Sin lugar a dudas, yo creo que sin lugar a dudas, ninguno de nosotros, nosotres, tenemos mapas perfectos. El mapa perfecto no existe. Hay mapas para llegar desde acá hasta acá y hay distintos tipos de caminos y todos los caminos son perfectos en su imperfección. O sea, nadie puede decir yo podría haber ido de otra manera o desde otro lugar desde el cual nací. O sea, cada uno se dirige hacia donde se dirige desde donde nació. No podemos dirigirnos desde otro lado. A la hora de empezar a estudiar, a abrirnos a la voz, al canto, a la música propia, a la expresión propia, me parece valioso observar desde dónde lo hacemos para también ser, por un lado, más benevolentes con esas cosas que nos resultan insistentemente un desafío y poder comprender que esa dificultad, esa lentitud en un proceso puede en realidad estar nombrando algo valioso para ser escuchado. Todo lo que logramos escuchar se transforma en el corto o mediano plazo en potencia. Lo que yo logro escuchar se transforma en combustible. Mientras no lo escucho, muchas veces va a ser eso que no estoy logrando. Bueno, invito a que podamos abrirnos a algunas preguntas que nos despejen ciertas preguntas de esas sin responder, ¿no? Hacernos las preguntas correctas para que aparezca el porqué de ciertas preguntas en la vida. Y el porqué me puede resultar tan difícil, por ejemplo, y lo voy a bajar bien a algo concreto, el volumen, ¿no? Tengo una voz chiquitita, una voz que no logra ocupar lugar. Canto por ahí bonito, afinadísimo, musical, pero tengo una voz chiquita. O algo que escucho muy, muy, muy seguido. Nadie me escucha cuando yo hablo. Nadie me escucha cuando canto. No logro encarnar la fuerza cantando. ¿Cuántas veces eso está referido a este mapa de infancia, a este mapa de origen? Y a cómo se ha ido configurando nuestro vínculo con, y ahí paso a enumerar un montón de nombres posibles, nuestro vínculo con el lugar que ocupa mi voz, nuestro vínculo con el cómo hemos sido escuchados y cuál era el valor que se le daba a esa voz, nuestro vínculo con la fuerza, nuestro vínculo con el alcance de lo que yo digo. ¿Qué sentido tiene hablar fuerte, cantar fuerte, gritar fuerte si a mí nadie me escucha? Probablemente ninguno. Entonces ahí como mi silencio o mi voz débil o mi forma de gritar siempre al hacerlo va a estar condicionada de alguna manera por el vínculo que eso tenía en mi mapa de origen.
Cosas interesantes también a la hora de darnos cuenta qué necesito para desarmar esos patrones, ¿no? Porque voy a necesitar sin dudas practicar, entrenar, repetir, aprender a hacerlo, pero también teniendo en cuenta el cómo esto fue configurado. Porque no es lo mismo si me doy cuenta previamente que eso es una huella de origen a simplemente decir es algo que me resulta difícil. Todo lo que nos resulta difícil tiene porqués mucho más profundos de los que se ven a simple vista. Y a mí lo que me gusta es repensar eso que nos cuesta desde lugares más humanos. Eso que me cuesta tiene una razón, y cuando yo empiezo a poder dilucidar amorosamente esa razón, hay algo ahí que cambia el formato del camino. Y me dispone a mí a hacer ese recorrido entre el lugar donde estoy y hacia donde quiero llegar con otras herramientas y con otras formas para abordarlo. Entonces, hoy tenía ganas de traer estas preguntas, estas primeras preguntas en relación a la voz y su vínculo con el lugar en donde se originó esa fuerza expresiva, individual, única, esa identidad nuestra, la voz de la casa de infancia. Y les quiero dejar esta pregunta a cada uno, cada una que se sume después a este vivo o que estén ahí dando vueltas ahora, que es cómo era la cualidad de ese lugar de origen y dónde veo que eso hoy sigue siendo un elemento significante. No digo necesariamente que me complique, sino dónde me moldeé yo de esa manera, ¿no? ¿Qué característica tenía mi voz de infancia o lo que sonaba en mi espacio de infancia que hoy, aún hoy, sigue siendo un elemento marcante? Porque me sigue resultando difícil, porque hoy es un lugar de potencia, es una herramienta que uso y que me sirve, porque fue un trabajo desarmarlo a lo largo de la vida, porque nunca llegué a empezar a desarmarlo y lo tengo pendiente, porque se transformó en uno de mis lugares donde apoyarme, o porque nunca me pude apoyar en eso y estoy ahí sintiéndome en el aire. Esta pregunta va a traer un montón de información valiosa y que me puede orientar a cómo tratarme en el camino a la hora de desafiarme en un resultado. Siento profundamente que aprender a escuchar la voz de infancia me permite resignificar cómo me escucho hoy y cómo nos escuchamos a cada uno de nosotros, a los de alrededor. Cuando doy clases, cómo escucho a un alumno, cuando un maestro me escucha, entender qué es lo que estoy poniendo en juego, cómo voy a elegir un maestro, por ejemplo. ¿Voy a elegir un maestro que me escucha en mi historia o voy a elegir un maestro que me propone lograr cosas solamente? Cada uno puede elegir el maestro que necesite, que sienta que necesite. Porque también puede ser alguien que diga, bueno, quiero dejar de escuchar siempre en relación a este lugar histórico y quiero empezar a salir de ese lugar, ¿no? Es muy interesante el punto de partida como eso, como un punto de partida. O sea, yo salgo desde ahí y me dirijo hacia un lugar nuevo. Y eso también es interesante. El punto de origen, la voz de infancia, la voz del origen, las características del sonido en el lugar donde yo nací y me crié, no son todo lo que es mi voz o lo que va a ser, o todo lo que voy a hacer, o voy a lograr desplegar, o sonar, o expresar. Es el punto de origen, es decir, es desde donde salgo, no es hacia dónde voy, hacia dónde me dirijo, hacia dónde voy llegando. Para nada. Es el punto de origen de un mapa. No es la ruta, no es el destino, no es todo el mundo, todas las rutas posibles. O sea, es solo el punto de origen. Voy a leer esto, qué hermoso.
Qué bueno. Alguien dice, te agradezco, lo voy a leer porque es hermoso, te agradezco nombrar todo esto porque es justo lo que necesitaba oír para repensar y armar con todos los elementos que hoy están. Hermoso, sí. Es muy importante ordenar el mapa porque cuando ordeno el mapa, es decir, observo el punto de origen, qué características tiene y hacia dónde me invita a ir, también empiezo a entender que, por ejemplo, una de las cosas a las que me invita el origen es a alejarme también. Usarlo como combustible para no necesariamente quedarme ahí, sino dirigirme hacia dónde. El punto de origen es uno de los elementos involucrados, que es lo conocido, sea que yo lo sienta a favor o en contra, o como algo, una fortaleza o como una dificultad. Ese elemento se combina con ese destino que siempre es lo no conocido, es decir, si acá fue difícil, puede dirigirse hacia la facilidad. Si acá fue fácil, puedo elegir tomar esto para seguir continuándolo hacia algo aún mejor, aún más fácil. Si esto fue ausente, puedo elegir llenarlo de presencia. Si esto fue oscuro, puedo iluminarlo. Si esto fue confuso, puedo desenredarlo. El punto de origen propone acciones y ahí ya hay una orientación posible. Propone acciones, propone formas, cualidades de hacer las cosas, ritmos a los cuales hacer las cosas y preguntas que son sin duda, como todo mapa, orientadoras, calmantes. Tener un mapa me calma, me da información que me orienta, que me hace disfrutar del camino también. Tener un mapa me permite ir más relajado, más relajada. Preguntas de lunes a la mañana. Preguntas de otoño. Dejo la inquietud para que cada uno, cada una que tenga ganas de escuchar este vivo se quede acunando esta pregunta acerca de la voz del origen. ¿Cómo era la voz en mi infancia? ¿Qué vínculo tenía yo con eso? Y cómo eso puede ser un elemento que yo puedo poner a favor para transitar el camino hacia la voz propia. Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ella juega junto a otros pájaros que aman la vida y la construyen con el trabajo. Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico.